vamos a dar inicio a esta charla que programamos para el día de hoy, que es el tema de obras por impuestos. Doctora Olga, ¿y cómo se encuentra usted hoy? Bien, bien, trabajando aquí enfocada. Sí. Hoy toda la tarde estuve trabajando con Pablo mirando el tema de obras por impuestos, porque como ya estamos próximos a llegar a lo que los empresarios puedan matricularse en la operación de obras por Sí. impuestos, entonces estamos trabajando en el tema, tratando pues de identificar las posibilidades de que la gente encuentre proyectos o los empresarios encuentren proyectos que puedan aplicar. Ya Pablo Claro. nos hablará del tema. Doctor Pablo Andrés Certuche, bienvenido. Qué gusto estar aquí hoy con nosotros. Gracias igualmente a ustedes por la invitación, a la comunidad que nos está viendo. Muchas gracias. No, para nosotros es un honor que usted nos esté acompañando, estemos revisando este tema tan interesante que es de obras por impuestos, que como les decía, se ve pues mucho más ahora, ¿cierto? Es como que los empresarios le están como apostando un poco más a este tema y pues claramente a los contadores que en su mayoría somos parte de esta comunidad, pues tenemos que estar a la vanguardia y actualizándonos de todos estos temas que nos vienen a competir hoy en día. Entonces yo creo que no siendo más, doctor Pablo, le cedo la palabra allí para que empecemos con lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Gracias, muy amables. Me colaboran ahí con la presentación. Pues la idea es que vamos a hablar sobre el mecanismo de pago de obras por impuestos. Obras por impuestos está en dos leyes, que es la ley 1819 y la ley 2010. La idea es que hagamos una presentación de lo que significa la norma, cómo nace la norma, cómo es la forma de tomar los proyectos que exige ahí el mecanismo, hacia qué sectores nos podemos vincular como contribuyentes, qué no permite la norma, ¿cierto? ¿Qué no permite la norma? Algunos casos de éxito que se han tenido en el mecanismo de obras por impuestos y posterior pues pasar al tema de preguntas y dudas que tenga la comunidad. Perfecto, este tema además es un tema como muy bonito, porque yo creo que uno como empresario o la persona que se encarga y que hace de obras por impuesto, pues perdón, de alguna forma pues va a poder supervisar o mirar que sus impuestos se estén realmente invirtiendo en la sociedad, que es lo que mucha gente reclama, ¿no? Que dice como que venga, pero yo pago un montón de impuestos y eso no se ve reflejado y entonces en este país todas se la roban. Entonces, de alguna forma es allí como dijera, como un contentillo para el empresario, para que además supervise en lo que está aportando al país. No, y a mí me parece importante decirle a la comunidad y sobre todo en este tema de obras por impuestos, yo me apasioné con el tema porque a mí me parece muy interesante, por ejemplo, si yo soy una empresa, y Pablo me corregirá, ¿sí? Si yo soy una empresa, por ejemplo, que vende computadores o vende equipos de oficina, ¿cierto? Y resulta que hay un proyecto en el banco de proyectos que me dice que es la dotación para un colegio o la dotación, digamos, de sillas y escritorios y cosas para un hospital o para un ente pues que requiere la atención del Estado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo estoy pagando mi renta, pero dentro del proyecto estoy incluyendo facturas de lo que estoy vendiendo. ¿Sí o no, Pablo? Entonces, aquí tenemos casi que una demanda asegurada del año siguiente con el proyecto de obras por impuestos que se aseguró con un proceso de obras por impuestos. Miren que este tema le gustó, por ejemplo, mucho. Según uno de los primeros es Cementos Argos. Argos se metió con pavimentación de vías. Hombre, pues cómo no, si es que vende cemento. Entonces, claro, está utilizando, no es un doble beneficio, está aplicando los impuestos en una actividad para la que el Estado está pidiendo colaboración. Y a la vez está moviendo su inventario. Entonces, está facturando básicamente con la renta. Y esto es lo que muchos empresarios, empresas pyme, pueden empezar a aplicar. Ya Pablo
me corregirá si me estoy equivocando en esta apreciación, pero fue la primera apreciación que me motivó. Claro, vamos a hablar más adelante de las cosas que sí tiene, que si yo me voy por este mecanismo, tengo que ser muy 100% en muchos temas. Tengo que ser muy claro en mi contabilidad, tengo que tener muy clara mi facturación electrónica, claro está, y tengo que tener muy claros todo, o sea, que si me van a revisar y voy a afrontar un proceso de fiscalización, pues lo voy a hacer bien, voy a trabajar con juicio. Entonces, aquí digamos que también es un llamado a las empresas para que se motiven a trabajar y se incentiven a trabajar correctamente, porque miren que de todas formas están teniendo una demanda asegurada a través de los planes y proyectos del Estado de una forma mucho más liviana que un concurso o una licitación. Y esa es pues mi apreciación en este aspecto. Ya aquí tenemos la presentación y creo que el doctor Pablo puede comenzar. Pablo, esta es la presentación, ¿cierto? Sí, así es la presentación. Pues una presentación que estamos manejando desde la RAP Jefe Cafetero, pues es una de las entidades que PSI Obras y Proyectos es consultor externo, donde están las 4 gobernaciones, Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, y a su vez pues todo lo que tiene que ver con los municipios que la integran. La idea es, como te decía, en el tema de lo que tú mencionabas y lo que Carlos también decía, hay empresas que le han sacado, digamos, un buen jugo al mecanismo. Ese que tú acabas de mencionar ha sido una muy buena estrategia de este tipo de empresas para rotar su inventario. Otras, otras empresas como EPM, lo que están haciendo es generando construcciones de acueductos alcantarillados en municipios donde ellos no tienen injerencia, pero hay una gran tendencia que a futuro sea esa empresa la que administre esas redes y obviamente las puedan facturar más adelante y sacarle un buen provecho. Otras empresas, como el sector de minería, ¿cierto? Ha construido también vías, pero resulta que esa empresa obviamente lo que hace es vender pétreos y han hecho proyectos también de vías secundarias, vías departamentales, vías alrededor de los 17.000 millones de pesos, que es un valor muy interesante para el mecanismo. ¿Sí? Claro. Y ya, como lo decía Carlos, muchas veces cuando uno toma tinto o habla por ahí, sí, una conversación suave con los amigos, uno dice, hombre, qué pesar, esa platica de los impuestos se perdió. O se la tomó la niña por allá en Buenaventura, por ahí bien lejos, ¿cierto? Pero yo también le pregunto a los empresarios cuando hago ese tipo de charlas, les digo, ¿ustedes saben para dónde cogen sus impuestos? O sea, ¿para dónde cogen? Y esa es la respuesta que a veces dan, ¿cierto? No, se la roban, se la llevan, algo pasa con el impuesto, pero al final no sé para dónde cogen. Este mecanismo permite eso, que el empresario le dé un uso más eficiente al impuesto de renta que tiene a cargo. Y fuera de eso es él el que va a haber materializado los impuestos en esos proyectos que inclusive van a mejorar o le van a aportar a ese programa de responsabilidad empresarial que tiene la empresa. Vamos a pasar a la presentación, ¿les parece? Perfecto. Ok. Dale, por favor, siguiente. ¿Cómo nace el tema de obras por impuestos? Nacen 2 leyes, en la ley 1819 con sus decretos reglamentarios y en la ley 2010 del 2019. La 1819 es la ley de estatuto tributario y la ley 2010 es la ley de crecimiento económico. Continuemos. Cuando se firma el Tratado de la Paz, obviamente en el marco fiscal de mediano plazo, el gobierno tiene proyectado 129.000 billones de pesos para transformar esas vías rurales y cerrar esas brechas que hay entre los municipios de posconflicto y las ciudades. Desafortunadamente, pues sabemos que es un valor muy alto que obviamente el gobierno nacional no va a tener. Entonces, lo que se plantea es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos superar este tipo de inconvenientes en el tema de recursos? Y aparece una norma que es peruana, que hoy lleva más de 15 años, que se llama obras por impuestos.
El mecanismo peruano es muy parecido al de nosotros, ¿cierto? Pero digamos que fue la semilla que se colocó en la ley 1819 para permitir que naciera en Colombia un modelo que permitiera de que los empresarios aportaran a través de su impuesto de renta a la construcción de la paz en los territorios de posconflicto, que hoy en día se llaman los municipios SOMAC. Sigamos. Esos municipios SOMAC, cuando se firma la paz, que eso es bueno que lo tengan claro, Colombia tiene 1.101 municipios. De esos 1.100 municipios, La Paz, ojo, La Paz en términos de recursos es para 344 municipios, que son denominados los municipios SOMAC, las zonas de más conflicto armado en Colombia. Esos municipios en realidad son los que van a recibir todos los recursos que vienen para la paz en Colombia, sean del gobierno nacional y sean los de cooperación internacional. Luego aparece otra figura, recuerden, 1.101 pasamos a 344 y la otra figura se llama municipios PEDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Entonces, filtró lo que estaba filtrado y lo volvió 188 municipios, ¿sí? Donde el gobierno nacional dijo, yo no puedo darle plata a 344 municipios, no me alcanza. Entonces, priorizó 344 municipios. Entonces, si el esfuerzo del gobierno nacional está a 188 municipios, obviamente cooperación internacional también se va detrás del gobierno nacional porque los indicadores deben sumar. ¿Sí? Sí. Eso es un dato interesante. Continuemos. Podemos pasar a los municipios que tenemos acá en Risaralda, Caldas, en Quindío y en Tolima en el tema de la RAP. Son 32 municipios que nos integran en la RAP, a los cuales, pues obviamente, le estamos apuntando desde PSOs y Proyecto a generar proyectos tipo región. Dale. Listo. Aquí entramos ya en materia, ¿cierto? Para que no nos perdamos. La ley 1819, recuerden que nos hablaban de 344 municipios. La ley 2010, que fue un tema que estuvimos hablando en el Congreso de la República, porque muchos congresistas, diputados, senadores, alcaldes, dijeron, venga, ¿por qué mi municipio no quedó incluido entre los 344 municipios? Como no estuvieron en ese tema o no estaban de acuerdo o simplemente no fue a la reunión, entonces no quedó incluido entre los 344. O sea, ningún representante le hizo fuerza para que quedara incluido. ¿Que debía de haber hecho? Exacto, exacto. Entonces, se estaba buscando, venga, yo quiero que mi municipio ingrese, ¿con qué representante tengo que hablar? No, alcalde, no, gobernador, eso no es así, ¿cierto? Eso no funciona en su día a día normal allá en la alcaldía o en la gobernación. Lo que quedó firmado en La Paz, quedó firmado en La Paz, ¿cierto? Ni entran ni salen, ¿cierto? Pero obviamente, cuando se viene la nueva reforma tributaria, en la ley 2010, recuerden que la 2010 fue un fast track de reforma tributaria porque la otra se generó inconstitucional. Fue inconstitucional, pero sus efectos se difirieron por el término de la ley. Exacto. Fueron un año o dos, una locura. Entonces, ahí aparece una característica de que, venga, démosle la oportunidad, es un tema político, ¿cierto?, de cómo accedemos a recursos, porque estamos viendo que esta norma, hombre, está generando desarrollo en país y está generando recursos interesantes para los territorios. No, y entonces aparece algo que dice, se podrán desarrollar proyectos en municipios no SOMAC siempre y cuando beneficien al SOMAC. Interesante, la 20 nos va a permitir, aparte de los 344, sumarle otros municipios que no son SOMAC, pero que benefician al SOMAC. Un ejemplo de ello puede ser, los que conocen de pronto el eje cafetero. Cuando vamos para Pueblo Rico, ¿cierto?, acá en Risaralda, para Pueblo Rico, sí. Pueblo Rico sí es un municipio SOMAC, es el municipio triétnico de Risaralda. Pero resulta que Apía no es SOMAC. Pero obligatoriamente
debemos pasar por las vías de APIA para llegar a Pueblo Rico. Entonces la norma me dice, puedo desarrollar proyectos en los municipios no SOMAC, APIA, que me beneficien a ese municipio SOMAC, Pueblo Rico. ¿Sí? Sigamos. Las dos normas como tal, ¿qué están buscando? Que la empresa como tal, el gran contribuyente o el contribuyente que se vincula al mecanismo de las por impuestos, siga siendo parte del desarrollo del país a través de la financiación y ejecución de esos proyectos directamente en los municipios SOMAC. Nosotros le hemos denominado darle una destinación más eficiente al impuesto de renta a cargo que tiene el empresario colombiano. Lo decimos así como para no golpear, porque obviamente el gobierno hace muy buenas labores, pero desafortunadamente hay algunos funcionarios que hacen de que esas labores se empañen y simplemente sean borradas con el codo y se pierda en una mala imagen. Entonces, esto nos va a permitir que el empresario diga, hombre, estos 1.000 millones de pesos que tengo que pagarle a la DIAN, estos 500 se los doy, y bueno, ¿cierto? Pero esos otros 500 millones de pesos, yo construí una vía, yo entregué un mejoramiento en una escuela rural, yo entregué mobiliario escolar para una escuela rural. O sea, esos 500 millones de pesos realmente es el uso eficiente que el empresario le está dando a ese impuesto que él tiene sí o sí que pagar el Estado colombiano. Sigamos. ¿A quién va dirigido? Aquí es importante. La norma nos abre ya dos espectros. La 1819 nos dice que esto está dirigido solamente a las personas jurídicas, a los contribuyentes jurídicos del impuesto de renta, los cuales deben de tener unos ingresos brutos mayores o iguales a 33.610 VTs. Pues ese dato es del 2019, o sea, a hoy deben de estar alrededor de los 1.200 millones de pesos. Sí, sí, yo hice el cálculo y 1.200 millones da 1.270, más o menos. Exacto. Y lo que está diciendo es que el empresario destina hasta el 50% del impuesto de renta a cargo que tenga que destinarle a la DIAN. Entonces, ahí aparece a quién va dirigido. La segunda parte, sigamos, habla sobre la ley 2010. La ley 2010 incluye a un actor que es la persona natural. La 2010 dice, el mismo jurídico, métame el grande contribuyente, pero adicional, las personas naturales también pueden vincularse al mecanismo de pago de obras por impuestos. La diferencia con la 2010, que esto es un tema que les he subrayado mucho a las empresas, es que la 1819, Estatuto Tributario, es el impuesto que ya tengo que pagar. O sea, sí o sí, tengo que pagárselo a la DIAN. Pero la 2010, ahí dice, celebrar convenios. Es decir, es pagar el impuesto de renta por adelantado. ¿Sí? Es adelantar el impuesto de renta. ¿Sí? ¿Sí vieron la diferencia ahí con la 1819 y la 2010? Es afectar flujo. Lo que pasa es que, claro, ahí te está permitiendo afectar el flujo y esa sí es una parte que los empresarios no aceptan tanto. Porque una cosa es cuando yo tengo claro que esta es mi renta, de enero a marzo participo en uno de los programas que están en el banco de proyectos, califico, tengo mi certificación de la ART para poder trabajar y empiezo un proyecto, una fiducia. Y entonces en ese orden de ideas, mi caja no se va a ver afectada como empresario. Mientras que si yo, por ejemplo, durante todo el año gestiono un proyecto y básicamente voy afectando este tema de la renta, pues estaría dando un anticipo, ¿cierto? Es lo que está promoviendo esta norma. Exacto. La verdad, yo cuando nació este tema, yo decía, ¿quién se va a meter a pagar renta por adelantado? Por Dios, es que eso va a afectar el flujo de la empresa. Yo con esa plata puedo ganar más plata, ¿cierto? Como empresario, pienso en ese sentido, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo como empresario me metí en un proyecto donde yo estoy rotando mi propio inventario, estoy ganando. Sí, o sea, total.
Una de las recomendaciones que siempre se les da, o que yo por lo menos doy a un empresario que diga, me quiero meter en el proyecto, es busque un proyecto que garantice una rotación de su inventario, de su actividad económica. Sí, porque nada hago, yo me puedo meter por otros motivos. Por ejemplo, me puedo meter por un motivo político, un motivo de publicidad, de tener una publicidad adicional, identificar la empresa con un criterio de responsabilidad social. Y lo puedo hacer. Pero resulta que cuando yo hago estos temas, empezamos a tener, digamos que ahí vas a tener el doble filtro de que si es una plata que realmente se está anticipando que no se va a ver. Y entonces ahí sí afectaría la caja y el flujo de caja de la empresa. Mientras que si tú estás en una actividad donde estás metiendo y rotando tu inventario, pues realmente tú estás anticipando la renta, pero a la vez, profesionalmente estás vendiendo y estás cobrando y estás facturando y estás rotando tu inventario. Entonces son temas que sí pueden ser bastante buenos en algún momento. Exacto. Y ahí hay que tener una claridad que tú me la preguntabas ahorita. Sí. Es que la norma sí dice que el empresario no podrá tomar proyectos que sean propios de su objeto, de su actividad económica. Es decir, No, si yo soy una empresa... Te la copio, porque Cementos Argos, ¿por qué coge proyectos de pavimentación para mover el cemento? Porque ellos venden los productos, ellos no pavimentan. No, Ellos tienen... a ver, Exacto. y entonces... Exacto, o sea, la norma, digamos que hay como un tireafloje de la norma, o sea, es de interpretación. Sí, total. Lo que les decía, por ejemplo, a mí me llevaron, por ejemplo, a un concepto jurídico en dos empresas. Una que vendía pétreos y otra que ofrece servicios de gestión de acueductos y alcantarillados, que es EPM. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de los dos está incumpliendo? Decía ninguno. Porque es que el de los pétreos tomó un proyecto de pavimentación de vías en asfalto. Él, dentro de su objeto social, dentro de su actividad económica, él lo que hace es minería de oro. Pero resulta que la empresa de enseguida, que es hermana de él, produce asfalto. Claro, todos los pétreos que saca, él limpia y le pasa a la otra empresa y la otra empresa sí produce el asfalto, ¿cierto? No hay incumplimiento. Pero resulta que la otra empresa que presta servicios de acueducto alcantarillado, esa empresa está construyendo acueducto alcantarillado, pero la norma le dice, pero es que usted está incumpliendo. No, porque es que yo estoy haciendo acueductos alcantarillados donde yo no me estoy usufructando de esos proyectos, porque estoy haciendo proyectos en municipios donde yo no tengo injerencia. ¿Está cumpliendo? Sí. Obviamente, a futuro, esa empresa puede ofrecer el servicio de administración de acueducto alcantarillado, pero en ese momento que se toma el proyecto, ¿qué pasó? No. ¿Qué se le recomendó? Esperen que pase 5 años y cojan y presenten las propuestas, ¿cierto? Pero eso nos está permitiendo la norma, ¿cierto? Y otra cosa que veo que no permite la norma es que si yo tengo un contrato con el Estado, por ejemplo, y fui contratista del Estado, por ejemplo, para el tema de dotaciones, entonces no puedo acceder, no puedo ponerme en el mecanismo de obras por impuestos porque yo ya estoy presentando ese proyecto en el Estado. O sea, yo ya hago parte de la carpeta de proveedores del Estado. Pues ahí viene el tema, o sea, si yo soy proveedor de mobiliario escolar, exacto, y yo a pagar la renta del mobiliario escolar, la norma no me lo va a permitir, porque yo me estoy usufructuando de realmente mi objeto, mi actividad económica. Ok. ¿Sí? Mi actividad económica es producir mobiliario escolar y yo me voy a presentar en un proyecto de mobiliario escolar, pues ¿quién se lo va a ganar? Entonces, la norma sí no me lo va a permitir. Pues no tiene gracia, porque pues podría haber, y creo que podría ser mucho más dinámico el proceso. Porque, ¿cuál es la limitante? De todas formas, estamos atendiendo un proceso desatendido del Estado. Ahí el tema, digamos que es un tema digamos que, de no sacarle provecho al impuesto de renta, lo que dice, como no, lo que yo leo.
Es como no le saque provecho, hombre, pero... Mire, por ejemplo, el caso de Argos. Hombre, ¿cómo no le está sacando proyectos? Total. Pues él prepara cemento. Voy a construir casas. ¿Qué necesito para construir casas? Cemento. Es por ejemplo, Sí. o mírate. O sea, es como que dice, ley para unos y para otros no. Yo te pongo el caso de una ferretería. Y entonces yo la ferretería digo, yo ferretería voy a construir un puente. ¿Cierto? Yo no me dedico a construir puentes. Pero caramba, tengo todos los elementos para construir un puente. ¿Cómo no va a ser eso un doble usufructo de la renta? Y está válido, porque la ferretería no se dedica. Entonces ya ahí es donde yo te digo, entonces para unos sí, para otros no. Solamente por semejante tecnicismo. Sí, ya es un tema de manejo de la norma y de interpretación y de un buen gerente que les diga cómo y por dónde se puede hacer eso. Exacto, yo creería que en esa parte has tocado un punto muy especial. Es que hay que saber cómo se toca el punto. Exacto. Cómo se maneja para que nadie quede, digamos que estás tratando de ingresar, pero si no apagan y no silencian el Instagram, se genera un efecto Doppler pesado. Si quieres, continuamos con la presentación. Sí, continuemos. Entonces, en ese quién va dirigido, ya sabemos que la 1819 nos dice solo personas jurídicas y la 2010 naturales y jurídicas, pero también ambas normas nos están permitiendo de que dos o más empresarios se sumen, se junten con su impuesto de renta para ejecutar algún proyecto. ¿Sí? Entonces, en un caso particular que tenemos es que en la 2010 que la empresa como tal se quiera vincular al mecanismo y que los socios de esa empresa se junten también con la misma, suman su impuesto de renta a pagar y tomen un proyecto. ¿Sí? Eso nos permite la norma. Ahora, ¿qué proyectos podemos presentar al mecanismo? Entonces, bajo la 2010 se pueden presentar proyectos de TICs, adaptación de cambio climático, infraestructura productiva, infraestructura deportiva, cultural, bienes públicos, todo lo que tiene que ver con pago de servicios ambientales y todo lo que tenga que ver con los proyectos de la ley 1819. Y la 1819 nos está diciendo, venga, yo solamente puedo autorizar proyectos de energía, salud pública, educación, agua potable y saneamiento básico e infraestructura de transporte, o sea, vías. Eso es lo que nos va a permitir. Ahora, en todo ese espectro de proyectos está lo de lo de construcción, adecuación, dotación, mejoramiento de todos esos espacios que estamos viendo ahí. Sigamos. Ya va, espérate. Ya. Esa es una de las grandes desventajas que tiene el mecanismo de obras por impuestos, sea en la 2010 o sea en la 1819, que con ese recurso que destina el empresario se pagan todos los contratos y subcontratos que requiera el proyecto, desde su etapa de formulación hasta su etapa de ejecución. Es decir, si el empresario o la entidad, si el empresario dice, venga, yo como empresa X voy a hacer un proyecto, yo lo quiero pagar, pero yo lo quiero hacer desde cero, el empresario puede descontarse todo lo que tiene que ver con los estudios y diseños de ese proyecto. Adicional, pagar también la formulación de los proyectos. Y ya en la etapa de ejecución, se pagan los gastos fiduciarios, que es bajo la ley 1819, se paga la gerencia del proyecto, que son los ojos del empresario desde la parte administrativa y ante el Estado, las plataformas del Estado, para la ejecución del proyecto. Se paga la interventoría del proyecto, es decir, el empresario da la plata para pagar la interventoría, pero es el ministerio donde esté radicado el proyecto quien define quién va a ser el interventor. Y obviamente todos los recursos
para la etapa de construcción o de dotación. Entonces, eso es una gran ventaja para el mecanismo de pago de horas por impuesto. Todo está incluido ahí. Sí hay una característica. Los recursos para estos proyectos son de presupuesto cerrado. Es decir, si el proyecto cuesta 689 millones de pesos, hay que ejecutar 689 millones de pesos. Diferente a lo que pasa con el Estado colombiano, con las entidades públicas, que a veces los proyectos son 689, sí, que a veces cuestan 689 y entonces viene la adición y otra adición y ese proyecto le da casi hasta 900 millones de pesos. Y en ¿cierto? este caso es el beneficio mayor, porque si hay una adición, lo paga el empresario. Entonces, en esto ya obliga al empresario a ser supremamente eficiente con la ejecución de este proceso. Total. Ahí es una gran ventaja, como les decía, esto ya en la etapa de ejecución, es que el gerente de proyecto que tenga esa empresa tenga conocimientos de lo que van a ejecutar, de qué proyecto vamos a tomar. Nosotros hemos tenido, cuando evaluamos proyectos para presentarle a los empresarios a que nosotros no hayamos formulado, le decimos al empresario, ese proyecto es riesgoso, ¿sí? Es riesgoso, no lo tomemos porque ese proyecto tiene problemas de formulación. Que una de las cosas que afectan mucho a los empresarios es precisamente eso, cuando se van solos y van y buscan en el banco de proyectos y entonces dicen, vamos a hacer este proyecto. Y resulta que ese proyecto tiene unas consideraciones muy especiales. Por ejemplo, yo tengo un proceso de responsabilidad social y yo quiero, o yo estoy en un sector donde el tema de salud es radical, es complejo, es delicado, es el punto más débil en mi zona. Entonces yo empresario que tengo una sede fabril, digo, voy a dotar el hospital, o voy a dotar el ala de neonatos, o voy a dotar de una ambulancia o de un tema específico. Y resulta que el proyecto para el cual me inscribí tiene tantas arandelas y en el tema de salud, que era una cosa que tú nos explicabas una vez, tiene tantas cosas tan delicadas que al final se vuelven proyectos muy complejos porque nunca se terminan, porque nunca están recibidos a conformidad. Exacto, sí, tiene mucho riesgo, mucho riesgo. Por ejemplo, hay un ejemplo, fuimos a ver un empresario que estaba decidido a tomar un proyecto de vías y la vía como tal no tiene inconvenientes, o sea, muy bueno el proyecto y todo eso, pero resulta que al ingreso a la vía había un puente y toda la maquinaria que hoy en día se está manejando son vehículos doble troque para llevar materiales. Sí. Ese puente no iba a soportar todo ese tipo de maquinaria que iba a ingresar para llevar materiales. O sea que, ¿quién iba a pagar ese puente? El empresario. Entonces, nosotros tuvimos el proyecto como tal, es muy bueno, pero hay un riesgo que no es mitigable y que es un costo que se le va a transmitir más adelante al empresario. Y lo que tú decías, el tema de responsabilidad social, la gente va a decir, muy chévere, nos hizo la vía, pero no tenemos cómo acceder porque nos tumbó el puente. Entonces, esa mala imagen, no tuvimos al empresario, no lo tome, ¿cierto? Y así hemos hecho con otros, inclusive con otras empresas del sector, los han permitido, porque la norma lo permite, ajustar los costos de los proyectos. Entonces, a veces vemos errores que se le pasan a todos los formuladores de proyectos. Pero lo importante es ajustarlo antes de que comience y antes de tomarlo. ¿Cierto? Antes de tomarlo, antes de que te den esa acta de este proyecto está asignado a tu empresa. Exacto. El empresario dice, venga, a mí me gusta ese proyecto, entonces cuando a usted le gusta el proyecto, manda la solicitud, ¿cierto? La solicitud se llama solicitud de ajuste. Venga, ajústeme el costo de la interventoría, pues es un proyecto que sabemos que va a durar 6 meses y la interventoría vale 15 millones de pesos, pues sabemos que la fiducia cobra 4 millones de pesos masivos, o sea, 5 millones de pesos mensuales, pues ahí de entrada matemáticamente de coquito estamos perdiendo plata. ¿Quién la va a pagar? El empresario. Entonces, no, venga, ajústeme ese valor de una vez, que yo como empresario tengo la plata para pagar ese impuesto. ¿Sí? Claro. Eso es una gran ventaja. Sigamos. Sí, si el 50% de tu renta te da para pagar ese proyecto, entonces se puede ajustar de una vez.
Sí, lo puedes ajustar. Perfecto. Lo único que no puedes ajustar son las actividades por las cuales se está pagando el proyecto. Venga, es que ahí dice que se va a entregar 200 metros lineales de placa huella. 150 yo voy a entregar. No, 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 no. ¿Cierto? Eso no se puede. La actividad que se va a entregar no se puede ajustar. Se ajustan los presupuestos. A otro caso, hay proyectos que son de años anteriores. Normalmente todos los proyectos vienen de años anteriores. Entonces, cuando se pasa al otro año, lo que se hace es solicitar el ajuste del IPC del proyecto, ¿sí? Para no tener como tanto, para no golpear financieramente el proyecto. Ahora, otra cosa que se puede recomendar es aceptar proyectos que duren un año. ¿No crees tú? Depende del contribuyente. Sí. ¿Sí? Hay proyectos, hay contribuyentes que dentro de su responsabilidad social no le interesan proyectos tan largos, ¿cierto? Hay otros contribuyentes que meten proyectos, por ejemplo, ahorita hay un proyecto, 3 proyectos, que hay uno que cuesta 31.000 millones de pesos para Palestina, para construir el centro. Se te fue el sonido. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Hay, por ejemplo, hay un tema ahí que hay sí, o sea, sí y no, ¿cierto? Hay contribuyentes que no les interesa proyectos tan largos, ¿cierto? Máximo, lo que tú dices, máximo un año, hizo que es mucho, ¿cierto? Máximo un año. Pero hay otros contribuyentes que eso les va y les viene. Por ejemplo, los que construyen vías o construyen grandes infraestructuras. O sea, ahí juega mucho el valor que destina el empresario al proyecto. Un proyecto de 2.000 millones de pesos se hace en 7 meses. Pero hay proyectos, por ejemplo, el que les decía ahorita, hay un proyecto en Palestina que se presentó por 31.000 millones de pesos. Es la construcción de un SENA y la dotación. Eso no va a durar un mes, un año. Ese tiene Como algunas proyectos. ese va a tener su tiempo. Ese va a tener su tiempo, ¿cierto? Sin contar todos los retrasos que tiene precisamente una obra. Entonces, es un proyecto muy interesante, pero que va a pasar, por lo menos va a pasar 2 vigencias, ¿cierto? Por lo menos. Entonces, eso, el tema ahí está basado en el valor. Las ideas que hay con el sector y con los empresarios que dicen, hombre, mi declaración queda en firme a los 3 años y este proyecto queda vivo y solamente va a quedar vivo y me va a extinguir la obligación es cuando se termine el proyecto, o sea que yo termino los 2 años que tú dices que va a durar esa vigencia o 3 y a partir de ahí es donde empieza la declaración, el término de firmeza, ¿no? Sí, lo que hace la DIAN es abrirte una cuenta por cobrar. Dicen, no, a mí no me interesa tener eso firme tanto tiempo para que venga la DIAN y me amargue la vida. Ahí hay que tener algo, la DIAN te abre una cuenta por cobrar, ¿cierto? Ajá. Y te suspende términos. Es decir, te suspende todo lo que tiene que ver con el cobro del no pago, ¿cierto? Sí, de intereses. Los intereses te los suspende todo eso. De ahí la importancia de tener un buen gerente de proyecto, ¿cierto? Claro. Porque desafortunadamente tenemos proyectos en el mecanismo que por la falta de tener un buen gerente de proyecto, porque es la primera cabeza que tiene que estar al frente del proyecto, le han hecho perder al empresario recursos porque lo dejan como entre la espada y la pared y pasa lo que tú dices. Problemas como tales que se abre la cuenta por cobrar la obligación tributaria y se cierra es cuando se hace el recibo de satisfacción por parte de la entidad nacional competente. Pero resulta que han habido problemas en los proyectos que son propios de la obra civil, que no son mitigables, ¿cierto? Que son elementos que no fueron predecibles, de caso fortuito. Entonces, ¿uno qué hace? Pues liquidemos el contrato, punto, ¿cierto? Pero se pone con un romanticismo a querer salvar un proyecto que realmente no se puede salvar. Y entonces lo que hacen es que esa cuenta por cobrar queda abierta y van pasando los años. Ahí hay un proyecto que está desde el año 2019. Estamos en el 2022 y no se ha podido cerrar, ¿sí? También es tener una claridad de cuándo liquidar el contrato. O sea, cuándo realmente identificamos que el proyecto definitivamente no va a tener un feliz término.
Sí, eso lo determina cuando uno sabe que es un tema de fuerza mayor y caso fortuito, liquide. Pero y en ¿Cierto? este caso, ¿le cobran los intereses hasta el...? Exacto, ese es el inconveniente. Por eso es que Pero cuando dejan pasar, la ¿no? idea es, por eso es que se ponen romantizados, cariño, porque es que imagínate que llegar hasta ese momento y venir a decir, no, no dio, y entonces pago los intereses, más la renta, más todo, es Exacto. pesado, es pesado. Entonces, ahí donde los gerentes de proyectos deben haber dicho, esto es un caso de fuerza mayor y caso fortuito, cerremos. Sí, pero de todas Cuando, formas se está pagando en ese momento intereses hasta ese momento donde se cierra, porque es una obligación que no se terminó, que no se recibió satisfacción, ¿no? Que es una de las cosas exacto, que se da con el proyecto. Igual ahí viene la recomendación para la comunidad. Estos proyectos son muy buenos, pero bien analizados de entrada, ¿no? exacto. Sí, tienen que Porque, analizarlo porque tienen muchas, o sea, todos los proyectos tienen riesgos. Hay unos riesgos que son mitigables, riesgos medios, ¿cierto? Pero hay unos más riesgosos que otros. De ahí la importancia de que si ustedes formulan los proyectos, que hagan estudios y diseños a conciencia, ¿cierto? Bien hechos, bien estructurados. Pero si tomamos proyectos que otros hicieron, una entidad territorial, una gobernación hizo el proyecto, pues que tengan una persona idónea para que les revisen ese proyecto y que realmente les diga, venga, ¿vale la pena meternos en este proyecto o es riesgoso? ¿Cierto? Eso es importante que tengan siempre una empresa aliada que les ayude a definir qué tanto riesgo puede tener para ustedes si el proyecto si el proyecto va a ser exitoso. ¿Sí? Aquí vamos a hablar sobre el tema de las líneas de tiempo, que es importante. La ley 1819 nos habla de que todos los proyectos, que fue una pregunta que me hacías al principio, si había tiempo de tomar proyectos, sí, claro. en este momento para los empresarios tenemos tiempo para tomar proyectos porque hasta marzo podemos tomar proyectos como empresarios. ¿Sí? En abril, si nos aceptan la solicitud a nosotros, si nos aceptan como empresarios, que dependen de otros factores como el cupo CONFIS y otras características, como para no entrar en detalle, digamos que en el hipotético aceptan esa solicitud del empresario, en abril es donde se paga el impuesto de renta. En mayo estaríamos ya haciendo la contratación derivada, o sea, la contrato de la gerencia, la interventoria y arranca todo el proceso de ejecución. Pero para las entidades de orden departamental y municipal, alcaldía y gobernación, que dicen, venga, yo quiero meterme en un proyecto, Pablo, o la empresa también, ojo, la empresa contribuyente también puede formular sus propios proyectos. Tienen plazo bajo la 1819 hasta el 31 de diciembre de ese año para que el proyecto esté aprobado en la plataforma de la entidad, de la Agencia de Renovación del Territorio, que es del resorte del Gobierno Nacional, que está encargada del mecanismo de pago de horas por impuestos, hasta el 31 de diciembre. No vaya a ser como me pasó con algunos alcaldes, sí, yo el 31 cargué el proyecto. No, 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 es que no es cargar el proyecto, es que el proyecto esté aprobado por el ministerio competente, por la ART, o sea, tiene todo un proceso. Sí, que esa es parte de la crítica también que se da a nuestros gobernadores, que no radican los proyectos, no hacen un esfuerzo por radicar proyectos y que queden de una vez con todos los temas debidamente identificados. Por ejemplo, si yo estoy radicando un proyecto de cultura o un proyecto de salud, pues tiene que tener el ministerio correspondiente que lo avale, ¿no? Total. Y tú tenías los datos ahorita interesantes. Sí. Dilos, porfa, los datos que tenías. Sí, espérate, a ver que por aquí los tengo para que los miremos. La evolución de obras por impuestos. Vemos la presentación, ¿cierto? Aquí dice, desde el 2018 al 2028, al 2020, a través de obras por impuestos se han vinculado 75 empresas a 100 proyectos para beneficiar a 138 municipios, con una inversión de 677.317 millones de pesos. Y este es el tema, o sea, aquí identificamos que claramente debería de ser mucho mejor.
Total, ese dato que tú tienes del año 75 pasado. empresas, no, al 2020. De hecho, me metí a la página de la ART y ahí está. Ahí está esta Entonces estadística. eso, digamos que ahí viene la parte triste. Sí, porque Recuerden cuando yo hablamos de estoy presentando 300, ahorita el 2021. Entonces, yo con el 2021, con la renta del 2021, es con la que vinculo los proyectos que voy a hacer durante el 2022. sí. Entonces, me imagino que lo que están teniendo ellos ahí en datos son los datos que ya están ejecutados con la renta del 2020. Entonces mira lo que tú estás diciendo, y eso ha sido una crítica que se ha tenido en varios espacios, es porque la norma lleva 5 años, la ley 1819, lleva 5 años. Digamos que en la teoría y en la matemática de Coquito, 5 años, bueno, 4 realmente de ejecución. Hay 344 municipios SOMAC. Debería haber como mínimo un proyecto por municipio. Quiere decir de que a hoy deberíamos de tener por ahí unos 1,200 proyectos. Pero la realidad es otra. A hoy tenemos 140 proyectos aprobados, ejecutados. Y es una cifra muy triste, porque es que ni siquiera lo de un año de un municipio, de los municipios SOMAC. Entonces, ¿qué nos está pasando? Obviamente, tenemos una limitante que se llama el cupo CONFI, ¿cierto? Pero también otra de las limitantes que hay es que las alcaldías y gobernaciones no están presentando proyectos. Obviamente, hay alcaldías y gobernaciones también muy juiciosas, Sí. demasiado juiciosas, que como nosotros decimos pues aquí en la jerga de nosotros, le pegaron al mecanismo, ¿cierto? Le pegaron al mecanismo. Pues Municipio, por ejemplo. Tienen una claridad más, un enfoque más social y más claro en esa parte, porque sí es triste ver que hay gobernaciones que finaliza el año y no tienen ningún proyecto, como pasó con el Quindío en el 2019, ¿no? Finalizó y no tenía ningún proyecto. 2 años seguidos. 2 años seguidos. Y Una semejante empresa, departamento con tantas necesidades, con tantas cosas que se pueden optimizar, porque el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo de optimización de los recursos de los empresarios destinados a los impuestos, a sostener el Estado. Y entonces, cuando ya le pongo al Estado, ya sabemos que cuando le ponemos al Estado una actividad, el Estado lo que hace es, si la actividad se sobrepasó, adición, tradición tras adición. Pero si tú le dices al empresario, matricúlate en esta actividad, el presupuesto es el 50% de tu renta, hasta ahí puedes ir, pero todo lo que se vaya adicional es a tu cargo. ¿Qué hace este empresario? Pues se concentra y genera un proyecto que lo termina completamente sin necesidad de hacer adiciones, que es lo que buscamos siempre en las obras, que haya una optimización adecuada para que no vayan a haber adiciones más adelante. y hay un dato que tú estás tocando, que es lo siguiente. Cuando se hace un proyecto en el sector público, estamos hablando de que aproximadamente, estamos hablando entre 23 y el 33% de impuestos municipales, ¿sí? Mientras obras por impuestos, ese valor de impuestos desaparece y hace parte de la ejecución del proyecto. Entonces, hay un dato que alguien me lo decía una vez, me decía, Pablo, vea, un kilómetro de placahuella en el Estado colombiano está alrededor de los 1.700 millones de pesos, un kilómetro. Pero hay que pagar por aparte la interventoría, que es el 10% aproximado de esa obra, o sea, 150 millones de pesos. Mientras con el mecanismo de pago de horas por impuestos, se hace el mismo kilómetro de placahuella, se paga la interventoría y se pueden hacer 200 metros más. Claro, porque es que la plata de ese impuesto que hay que pagarle a la alcaldía, entre el 23 y el 33%, que es obligatorio pagarlo allá porque hay estampillas pro ancianato, pro hospital, pro todo. ¿Sí? Se incluye en obras por impuestos, es directamente a beneficio del proyecto. Y eso es una gran ventaja, ¿cierto? Ahí sí, como uno dice, ¿cómo estiramos la platica? Esa es una opción. Sigamos con la presentación.
Entonces, quedamos claro que la 1819 nos dice que el deadline es hasta el 31 de diciembre. Pero la 2010, que es pagar por adelantado, nos va a permitir 2 veces en el año presentarnos a tomar proyectos. El primer corte es el 15 de abril y el segundo el 15 de agosto. Entonces, ahí responde parte de lo que usted me decía ahorita. ¿Podemos mostrar proyectos? Sí y no. Sí, si te quieres meter bajo la 20 días y quieres pagar por adelantado. No, porque ya toca por la opción fiducia hasta el 31 de diciembre. ¿Listo? Sigamos. Este es como una claridad, que eso sí espero que le tomen la foto y lo subrayen para que no se dejen convencer de algunas personas inescrupulosas que han querido vincularse a asesorar a los empresarios. Los únicos documentos, vuelvo y lo repito, los únicos documentos que el mecanismo de pago de horas por impuestos en la plataforma de la ART le va a solicitar al contribuyente para la vinculación al mecanismo son 3 documentos. El primero, el oficio de solicitud de vinculación. No hay que pensarlo, ya existe el modelo en la plataforma. Si no, Ese oficio siempre... hay que pagar porque lo hagan, ya está. No. Tampoco hay que pagar por hacer, eso es gratis, ¿cierto? Esto es gratis. No, es que hablando de todo, cuando salió el tema del RUT, hace mucho tiempo, yo tengo un amigo que me comentó que un amigo de él se llenó de plata montando una oficinita para tramitar el RUT al frente de la DIAN en Holguines. Entonces, imagínate que la gente, pues como estamos en la era donde todavía no está tan full el tema de internet, digamos que no haya tanta sensibilización en la digitalización y en los temas, entonces él montó una oficina de fotocopias y encontró el tema del trámite del RUT y empezó, no, venga, yo acá le ayudo y me paga tanto. Y así facturó mucha plata en esa época. Y yo creo que todavía facturará por ahí de eso. Me imagino que mucha gente todavía existe haciendo esos procesos. Sí, no, digamos que esa es una característica de ciertos colombianos, que la viveza no la usan para construir país, sino antes como para denigrar la sociedad, ¿sí? Total. Obviamente, pues todo se camufla bajo el sentido de que vio el negocio, ¿cierto? Entonces, eso es claro. Esto no genera costo, ¿cierto? Es una plataforma abierta al público y el primer documento es un oficio que firma el gerente de la empresa con el logo de la empresa, donde dice, yo fulano de tal, la empresa tal, quiere solicitar la vinculación del impuesto de la empresa a este proyecto con este valor bajo el modelo opción fiducia u opción convenio, no más. Lo segundo es el acta de aprobación de la junta directiva, donde la junta dice, autorizamos que se vincule a horas por impuestos. No necesita decir mucho, ¿cierto? Donde se autoriza al gerente para que vincule la empresa a horas por impuestos. Y el tercer documento es la copia de la Cámara de Comercio a menos de 30 días. Son los 3 documentos principales para cargar en la plataforma. Aparece un cuarto documento que es opcional, siempre y cuando lo requiera el proyecto, que es la propuesta o actualización de ajustes al proyecto, que eso lo hemos hablado ahorita. Es que este proyecto viene del año 2019 y estamos en el 2022. Pues ajuste el valor con el IPC. Ese oficio o ese cuadro de Excel, que es un cuadro de Excel, nos va a permitir ajustar ciertos valores del proyecto para que financieramente no se genere un desequilibrio económico, ¿sí? Y obviamente no se vea comprometido el recurso del empresario, porque recordemos que decíamos de que si el proyecto vale más de lo que está autorizado ahí, le toca asumirlo al contribuyente y no es susceptible de descuento, ¿sí? O sea, tampoco entra como donación, simplemente va a ser un regalo que le hizo al proyecto, ¿sí? Se lo digo porque es que tuve un empresario en Antioquia, una empresa minera, que
le estaban pidiendo unos documentos muy confidenciales de la empresa que obviamente hicieron que la empresa no se vinculara al mecanismo, ¿cierto? Un tema de accionistas, un tema de procedencia de los recursos, ¿cierto? Y eso obviamente generó suspicacia, afortunadamente, suspicacia en el contribuyente y no prestó los documentos. Okay. Esto hay que tenerlo también muy claro en el tema de los por impuestos. Obras por impuestos, el título en la norma es mecanismo de pago, obras por impuestos. Es decir, es una forma de extinguir la obligación tributaria que tiene el empresario. Por lo tanto, no tiene beneficio tributario. Y ahí se subraya en rojo con cursiva. No tiene beneficio tributario. ¿Sí? Sí. Eso es aclarado porque, como te digo, hemos encontrado empresarios que les están vendiendo la idea de que obras por impuestos tiene beneficio tributario. Esto no lo tiene, ¿cierto? No. Es un mecanismo para... Por ejemplo, él va después de la liquidación del impuesto. Y entonces está eso en los renglones de cómo pago. En el pago digo, listo, vinculo el mecanismo de obras por impuestos, pero para el pago. No está modificando en ningún momento el impuesto a pagar. Exacto, así es. Pero, ¿qué beneficios sí podemos tener, cierto? Hay unos beneficios blandos, ¿cierto? Blandos, que podemos tener. Uno de ellos, que me parece que es el más ganador, es que el empresario va a ver reflejado su impuesto en proyectos reales, más eficientes. Y algo que muchos nos hemos preguntado, hombre, ¿qué puedo hacer yo para disminuir esa burocracia y la corrupción? Este tema de obras por impuestos hace de que le coloquemos un alto o una talanquera a esa corrupción, porque es el empresario el que ejecuta directamente los recursos, ¿sí? Esta plata no le entra a las arcas del departamento ni del municipio, lo ejecutan a través de un contrato fiduciario y desde allí se generan los pagos, y lo hace a través de una licitación privada abierta, ¿sí? O sea, aquí no hay favoritismos, aquí no hay el amiguismo, aquí no hay que pagarle a alguien pues por debajo de cuerda para que ejecute el proyecto y venga a ver para acá mi coima, como decía por ahí Birri. No. Esa es una gran ventaja que tiene el mecanismo, ¿sí? Lo tercero tiene que ver, sigamos con la presentación, ya con el tema del score, de la responsabilidad social empresarial que maneja la empresa, porque nos va obviamente, es una forma de enaltecer la imagen reputacional de la empresa, no solamente con la comunidad, ¿cierto? Sino también pues obviamente con los gremios y con las otras entidades municipales y departamentales donde esté asentado el territorio. Adicional a ello, pues estamos mejorando nuestra capacidad de responsabilidad social empresarial o nuestro objetivo superior en la empresa. Como lo decíamos, obviamente pues ejecuta su propio presupuesto, y la parte romántica pues, del mecanismo, obviamente, todo está enfocado a aportarle a la contribución de la paz. Pero también... Aunque a nivel empresarial el tema de la contribución de la paz, un poco, ahí hay un amor y dolor, ¿no? Básicamente, lo que más le interesa al empresario es poder utilizar, digamos que poder utilizar ciertos recursos para construir mejoras para el país. Por ejemplo, en el caso de las vías, ¿cómo no le va a interesar a una empresa como Ecopetrol o las empresas de petróleos construir vías? Si es que realmente gran parte del problema que tenemos a nivel de país es precisamente cómo se sacan esos minerales, qué equipos llevan allá, todo ese tema porque la malla vial de nosotros es demasiado pobre. Entonces llevar equipos y maquinaria pesada se vuelve todo un dilema. Total. Inclusive tú que lo mencionas, Ecopetrol es el principal aportador al mecanismo de pagos por obras por impuestos. O sea, fue la primera empresa que creyó en el mecanismo. Y estamos hablando de que ellos toman proyectos alrededor, o sea, el más pequeño que les he visto es alrededor de los bueno, un poquito de 3.000 millones de pesos.
en Arauca, creo, pero son proyectos de 8.000, 12.000, 30.000, 50 millones de pesos, que han permitido lo que tú dices, desarrollar territorios que cuando el Estado va a tener el recurso a través de una gobernación o una alcaldía para poderlos ejecutar. Y de hecho, ellos construyen el proyecto y lo ponen a participar y lo ejecutan, ¿no? O sea, Total, es esa es la gran directa, ventaja. la inversión es directa a través Es del directa. mecanismo de obras por impuestos. Y obviamente los tiempos son mucho más rápidos. En el Estado colombiano la licitación te puedes demorar casi 2 meses licitando, mientras acá, Y si quedó mal, y si empató, y si generó problemas, y si la adjudicación fue dudosa, ahí se embarra otro poquito el proceso. total, y ahí Si te los quedas. estudios quedaron mal hechos, hay que volverlos a hacer, entonces vuelvan a pagar. En cambio, con este mecanismo va derecho un proceso. Total, es un proceso que sale en un mes. ¿Qué más eficiencia? Sigamos. Y esto también es importante. Obras por impuestos también le apunta al tema de los ODS, donde todos tenemos que vincularnos, ¿cierto? Y ahí están, obviamente, los 9 sectores a los cuales le apunta obras por impuestos. Sigamos. Ok, mira que está fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar. Por ejemplo, ahí es a donde yo voy. Si yo soy una empresa especialista en alimentación, ¿por qué caramba no voy a poder participar en cero hambre? A ver, ¿ah? Es algo que no me cabe del mecanismo. Entonces, se supone que si una persona participa y propone un proyecto es porque tiene la experiencia garantizada en ese proyecto. Y lo va a hacer y lo va a hacer con sus impuestos. ¿Por qué no lo puedo hacer? Se puede y no se puede, o sea, depende también de la figura y la interpretación que uno tenga y de un buen gerente de proyecto que le diga, metámonos por aquí. Pero se puede hacer así. Se puede, o sea, estamos en Colombia, muchas cosas se pueden hacer para bien. No. Lo que yo te digo es que hay que buscarle la fórmula para que se puedan ejecutar los proyectos. Porque, y también es claro que uno de los problemas grandes es que no hay tantos proyectos. Es que el Estado, como estamos dependiendo de un alcalde, de un gobernador, para que monte los proyectos, vincule los proyectos, pues definitivamente al gobernador no le interesa, o al alcalde no le interesa, porque como va desde la óptica privada, no va a tener ninguna participación, entonces no se formulan los proyectos. Y ahí es donde nosotros y nuestra comunidad y nuestros empresarios de la comunidad que están viendo que tienen pymes, pues presionen en sus alcaldías para que estos proyectos se formen. Lo otro también es que eso es una ventaja que nos está dando la norma, que el mismo empresario formule sus proyectos. Bueno, desafortunadamente sí o sí dependemos de la alcaldía o la gobernación para ciertos documentos para formular el proyecto. Pero el empresario puede tomar esa iniciativa, poner a alguien para que venga, formúleme un proyecto, no dependamos de hermanos, simplemente que esa persona, ese alcalde, esa gobernación nos entregue ciertos documentos y nosotros llevamos adelante el proyecto, ¿cierto? Lo mandamos adelante. Varias empresas que estamos nosotros asesorando están trabajando así, porque tú lo mencionabas, Quindío, por ejemplo, 2 años esperando un proyecto. Total. ¿Qué decisión toma el empresario? No, venga, yo lo hago directamente. Y en este momento, o sea, se lo demostramos a las alcaldías y a la gobernación, a las gobernaciones salientes, ¿cierto? Que sí se puede. Y en este momento, ese empresario ya tomó el primer proyecto para Quindío y va a impactar los 3 municipios con un aporte de 1.500 millones de pesos. Genial. Y es que esa es la posición que deben de tomar los empresarios, vincular ese tipo de proyectos, encontrar las necesidades de su población y si tienen un buen impuesto de renta que garantice la ejecución de un proyecto bueno, pues qué mejor. Y que lo hagan. Total. Aquí estás viendo todas las empresas que se han vinculado, eso es a corte ahorita de diciembre,
que se han vinculado al mecanismo de pago de horas por impuestos. Empresas de todo tipo, ¿cierto? Desde alimentos, desde minería, desde el tema de servicios, en el caso de, pues, de apostar, gana, facilísimo, ¿cierto? Empresas de energía, Celsia, empresa de energía, todo lo que tiene, que ver con empresas azucareras, también empresas de químicos, farmacéuticas. Muchos se han vinculado al mecanismo de pago de horas por impuestos, muchos se quieren vincular también, pero tenemos lo que tú acabas de decir, la limitante de los proyectos. ¿Sí? Tenemos todavía un vacío que queremos mejorar y nosotros desde PC Horas y Proyectos estamos siendo esa alternativa para los empresarios que quieran formular sus propios proyectos. Que esa es la invitación del día de hoy. Los empresarios, Sí. que ya no podemos hablar del 2021, de lo que generó, pero podemos hablar del 2022. Podemos hablar Claro de que sí. este año para generar un proyecto bueno, que participe y que puedan ejecutar con los ingresos y con la renta que se genere en el 2022. Exacto, un proyecto acorde a su renta, ¿cierto? Acorde a su renta, a su tamaño de renta, destinado a un municipio SOMAC de interés del contribuyente. Y es algo que se nos ha olvidado decir acá dentro de la conversación. El empresario puede destinar su impuesto de renta a cualquiera de los 344 municipios SOMAC que hay en el territorio colombiano. Es decir, yo tengo una empresa acá en Risaralda y yo puedo enviar mi impuesto de renta a un proyecto en el Chocó, en Antioquia, en el Tolima, siendo yo de aquí de Risaralda, ¿sí? De igual manera, de allá para acá ocurre lo mismo, ¿cierto? Eso no lo permite la norma, porque, ojo, el impuesto de renta es nacional, por eso permite esa transferencia de impuestos. Claro. Sigamos. Perfecto. Listo. Hasta ahí está la presentación, doctor. No, pues este es un dato. Bueno, qué pena ahí. Si bien pueda, siga. Este es un dato pues, que apoya los datos que tenía Gloria, que tenemos apenas 92 empresas, 140 proyectos ejecutados y vemos que 82 son para los PD y 58 para los OMAC. ¿Sí? Sigamos. Okay. Aquí pueden ver, o sea, no le teman. Es un tema que se lo decimos tanto a los empresarios como a las entidades territoriales. No le teman a presentar proyectos. Ahí pueden ver proyectos, los punticos. Es un proyecto que lo tomó en GEPSA por 612 millones de pesos, un proyecto pequeño, ¿cierto? Tenemos empresas que pagan 1.200 millones de pesos de impuesto de renta. Vea, ahí hay proyectos, ¿cierto? Como también tenemos empresas muy grandes y que también tienen la característica de que se pueden juntar, en el caso de EPM y la empresa Energía del Quindío, que sumaron esfuerzos y tomaron un proyecto de 33.700 millones de pesos. Entonces, no le teman a presentar proyectos grandes. Es algo que le decimos a las entidades públicas, pero también le decimos al empresario, no le dé temor si su impuesto de renta es de 1.000 millones de pesos, porque puede apostarle a un proyecto de 500 millones de pesos. Sigamos. Además, proyectos, o sea, mira, uno de 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el empresario tiene 400 millones de pesos de impuesto a cargo. Sigamos. Sí, o puede tener menos. O sea, la cuestión es, lo importante es realizar un proyecto que realmente ayuda a la comunidad. Porque si el proyecto de mi comunidad cercana vale 50 millones o 100 millones, pues al final del día estoy contribuyendo en gran medida con un proyecto para una ciudad o un municipio o un corregimiento o una vereda que está totalmente desatendida. Así es. Entonces, de ahí la importancia de que las empresas, los contribuyentes, las entidades públicas tengan un aliado estratégico, en este caso PC Obras y Proyectos, los cuales buscamos de la mejor manera de que el impuesto de renta sea
mucho más atractivo para que el empresario lo pueda destinar a proyectos del municipio de Somaca. En la anterior presentación pues estaban nuestros clientes, muchos de ahí pues ustedes los conocen, tanto públicos como privados, como otras empresas más grandes, como el Grupo BIOS y Surtigas, que son pues obviamente empresas de unos sectores muy variados en nuestro país. Y están nuestros datos, por si de pronto los quieren tomar, nos pueden llamar a hacernos cualquier consulta frente al mecanismo, frente a los proyectos, a cómo los tomamos, qué hacemos. Ahí quedan pues también nuestros correos electrónicos para que seamos su aliado estratégico en esta iniciativa y sigamos construyendo país. Total, aquí la idea es que con esta tarea y con este trabajo que estamos haciendo, pues igual vamos a publicar también en la descripción del video los links de acceso a tu empresa, a tus datos, para que Gracias. la comunidad que nos escuchó el día de hoy, pues entienda que es un mecanismo muy bonito que se puede aplicar. Problemas vamos a tener con una declaración, con obras por impuestos o sin obras por impuestos. La facultad potestativa del Estado de que nos fiscalice una declaración de renta se puede dar teniendo o no teniendo obras por impuestos. Al final del día, lo importante con este mecanismo es la contribución social que hacemos, la optimización de los recursos que están del Estado, que van a ir al Estado, pero van a ir con una coordinación específica del empresario. No van a ir con una destinación de donde no sabemos para dónde va ese impuesto. Sí vamos a saber para dónde va a ir ese impuesto hasta por el 50% del valor del impuesto de renta a pagar, que es mi limitante. Entonces, es un mecanismo que para mí es muy ganador. Los invito para que lo conozcamos. Parte de la charla era precisamente esto, darle a conocer a la comunidad que es un mecanismo que se puede utilizar. Parte de la recomendación que les damos a la comunidad es que no se vayan solos cogiendo un proyecto de la mano. ¿Por qué? Porque resulta que en el diario vivir de una empresa, nosotros estamos orientados a hacer la labor social de la empresa. Cuando cogemos un proyecto que no tiene nada que ver con nuestro core administrativo, pues lo que genera es un sobrecosto o una sobrecarga de tareas al interior de la ejecución administrativa. Entonces, aquí y sin conocimiento por parte de esa administración de la tarea ejecutada. Entonces, aquí es donde cualquier problema que se presente, no va a existir una claridad de cómo afrontarlo. Y lo que se le recomienda a la comunidad es que vinculen un gerente de obra, vinculen un estudio, por ejemplo, en este caso, trajimos a PC Obras y Proyectos con el doctor Pablo Certucci, que tiene amplio conocimiento y nos puede orientar un poco más en qué hacer y cómo nos queremos ver. También esto al final del día es cómo nos queremos ver frente a nuestra comunidad, frente a nuestro entorno, el entorno donde tenemos nuestra empresa y qué queremos hacer con los impuestos que pagamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya esa fue la despedida y la reflexión final de este tema. Doctor Pablo Certucci, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y doctora Olga, como siempre, gracias también. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio de Ready. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Olga. Carlos, muchas gracias por el espacio. Pablo, gracias a todos.